Rodri, he vuelto a invadir tu casa luego de no sé cuántos meses, la verdad. Siempre que estoy en presencia tuya me pasan dos cosas. Uno, me pone nervioso tu gran nivel de conocimiento e inteligencia que tengo frente a mí. ¿Cómo vas a comenzar así? Y la segunda, que me siento tremendamente feliz cada que te vuelvo a ver porque volvemos a conversar y siempre me trae el recuerdo de la vez en la que nos sentamos a hablar por primera vez acerca de este proceso que no sabíamos ni sabemos a dónde va a llegar todo esto y fuiste un principal cómplice de todo esto y me siento muy agradecido y muy feliz por eso cada que tengo la oportunidad de verte, de abrazarte y de conversar. Y hoy nos reúne el tener nuestra última mentoría oficial como parte del proyecto para cerrar todo este intento de aprendizaje de mi parte en esta búsqueda contigo. Entonces estoy aquí atento ante un Buda peruano. Vaya, me pones la barra bien alta. Difícil. ¿Qué decir después de eso? Que no decepcione. Pero bueno, nada, muchísimas gracias a ti. Es un placer, obviamente, poder encontrarnos, poder bromear un poco antes de comenzar a hablar de cosas filosóficas, literarias, artísticas, religiosas. Eh, Me parece que el humor es siempre muy importante, ¿no? Ayer vi una película que me pareció decente, un poco sensacionalista, porque es Hollywood, pero no estaba mal la película tampoco, que es El exorcista del diablo. Ya. Y hubo una frase que me gustó mucho, que el cura principal, que es el exorcista, le dice al aprendiz que si se sabe muchos chistes, porque al diablo que van a exorcizar no le gustan los chistes. Entonces que se aprenda varios chistes para tener varios chistes y le cuente al diablo los chistes, porque al diablo le irritan mucho Ya. los chistes. Entonces eso, ¿no? Creo que ahí hay un buen signo de cuando algo, tanto en un individuo como en una sociedad, está yendo en el camino equivocado, es cuando no puede reírse, cuando todo es demasiado tenso y serio o indignante. Creo que ahí hay un signo de que algo está eh, anquilosado. Bueno, esa es mi idea, ¿no? Un poco partiendo de la frase que vi en la película de ayer. Pero bueno, ya más precisamente sobre lo que podemos conversar hoy día en esta mentoría, que más que una mentoría es un poco como una conversación para ir desmenuzando un poco algunas de las ideas que han habido a lo largo del tiempo. Eh, si no me equivoco, que puedo equivocarme porque ha sido hace bastante tiempo que nos hemos juntado, hemos terminado hablando de Descartes, la última sesión, y este giro esencial que se da con Descartes en la filosofía occidental, digamos, eh, que es un poco el inicio de la modernidad, ¿no? El inicio también de lo que va a venir a ser luego la ilustración, que va a traer conceptos tan esenciales y básicos para nosotros como hoy son la democracia, la libertad individual, etc. ¿No? Todas estas cosas empiezan en buena medida con Descartes, con David Hume, ¿no? que son ya filósofos que van a empezar a modular las ideas de un modo que va a terminar influenciando la historia, ¿no? De manera definitiva. Nada de esto es en aislamiento, por supuesto, ¿no? O sea, no hubieran nacido esas ideas de Descartes o de Hume si no hubiera sido por los científicos que habían en esa misma época o en una época previa, que pudieron hacer descubrimientos que rompieron paradigmas, ¿no? Científicos como Newton u otros filósofos como John Locke, personas que de por sí sentaron las bases científicas, materiales, para que se pudieran dar cambios de paradigma a nivel ideológico, filosófico, etc. Entonces, bueno, hablamos un poco de eso, de cómo Descartes había generado en buena medida el inicio de la filosofía moderna, lo que se conoce como filosofía moderna, y me parece que ahora de repente podríamos hablar un poco de lo que viene después, a grosso modo, así como siempre, ¿no? Resumiendo las cosas con
una brocha gorda, digamos, sin entrar demasiado en detalle. Y lo que viene después de Descartes, en buena medida, lo más importante vendría a ser David Hume y Immanuel Kant. Después de Descartes, Kant es un poco el otro punto de quiebre en la filosofía occidental. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Ahora, también quisiera mencionar, antes de ello, que el concepto del progreso ideológico es un concepto problemático. La idea de una evolución de las ideas y de las filosofías es un concepto polémico, que no tiene una solidez muy grande. Es decir, no es tan comprobable que efectivamente a medida que va pasando el tiempo el ser humano vaya mejorando sus ideas lentamente y entendiendo más sobre cómo tiene que ser la vida, sobre cómo tiene que ser la justicia, sobre qué tiene que hacer el ser humano en la tierra. No podemos afirmar que el humano comience sabiendo así de poco sobre esto y que lentamente vaya sabiendo más a medida que pasan los siglos, porque muy probablemente no es así. Eso es un progreso que sí se puede percibir, por el contrario, con cosas como la ciencia más práctica, con la tecnología. Con ese tipo de disciplinas sí se puede definir un progreso mucho más visible, ¿no? Es decir, hace 2000 años no podíamos encender un foco en la noche y por lo tanto cuando se oscurecía tenías velas, pero en buena medida cuando oscurecía ya un poco el día como que iba terminando, ¿no? En cambio ahora también el avance tecnológico permite que el día se extienda hasta altas horas de la noche, en fin. Eso por poner uno de los millones de ejemplos que pueden haber de tecnologías que efectivamente han visiblemente evolucionado y que han generado cambios sociales, políticos, estructurales de todo tipo. No es tanto así con la historia de las ideas y la historia de los pensamientos. No hay cómo afirmar que realmente el filósofo presocrático del año 600 a.C. esté menos avanzado que el filósofo que es profesor de Harvard hoy día en el 2023, ¿no? Sería ingenuo de nuestra parte decir que esos filósofos antes estaban en un estado primitivo de la filosofía y el filósofo de hoy está en un estado avanzado y que ya entendió un montón de cosas. Es mucho más complejo que eso en la disciplina filosófica y parecido también en la disciplina artística, ¿no? Difícilmente diríamos que las obras de Homero, por ejemplo, de las que hemos hablado, como la Ilíada o la Odisea, están en un estado más primitivo artísticamente hablando que una novela que puede escribir hoy día Mario Vargas Llosa. No diríamos eso, ni de Vargas Llosa ni de cualquier otro escritor. No supondríamos que ha habido una especie de progreso evolutivo donde ahora se escribe mejor que antes, o se pinta mejor que antes, o se piensa mejor que antes. No es tanto así. Sin embargo, a diferencia de en otras regiones del mundo, en lo que vendría a ser Occidente, Europa principalmente, los Estados Unidos, Norteamérica, sí hay una especie de idea de una historia de la filosofía que es más o menos progresiva, digamos, ¿no? Entonces se puede estudiar de esa manera la historia de las ideas en Occidente. No significa que sea efectivamente una progresión evolutiva, que hayamos ido de comprender poquito a comprender un montón. Simplemente va a significar que las ideas se han ido moviendo a lo largo del tiempo. Algunas personas creen que con una progresión evolutiva, pero otras no. Se han ido moviendo y obviamente esas ideas que se han ido moviendo han ido modificando profundamente las situaciones políticas, sociales e individuales que vivimos. Entonces bien, Descartes era racionalista, lo que significa que para Descartes la base de todo estaba en la razón, en la comprensión a través de las ideas, que no había ninguna manera de comprender el mundo a través de los sentidos, a través de los cuerpos, a través de lo material, sino que más bien el mundo y lo filosófico y lo científico, etcétera, se comprendía a través del instrumento de la razón exclusivamente. Por eso es que su
gran descubrimiento filosófico parte de él dudando de la existencia de todo, incluido la existencia de su cuerpo, y afirmando que lo único que puede saber es que él existe, ¿no? Pienso, luego existo. Lo único que él puede afirmar es la existencia de una entidad cognosciente, digamos, una entidad que puede pensar, razonar. Eso es lo único que puede probar en un principio, luego va a pasar a probar otras cosas, pero el punto es que él es racionalista porque la base de toda su filosofía es que la razón es el cimiento de todo lo demás. Otro filósofo sumamente importante, que se puede clasificar también hasta cierto punto como filósofo de la modernidad o de la ilustración, es David Hume, que es más bien empirista, que es un poco la rama contraria de la filosofía racionalista. Y el empirista dice, como indica más o menos su nombre, habla de lo empírico. El empirista lo que dice es que solamente tenemos acceso al conocimiento y a la realidad a través de los sentidos, ¿no? Y que todo lo que conocemos y entendemos pasa y está manifestado puramente en lo que sentimos a nivel sensible, físico me refiero. Entonces, una idea no nace simplemente en una especie de vacío donde hay una mente que opera abstracta, sino que una idea es simplemente unos influjos que yo recibo con los ojos, con los oídos, con mi interpretación de las palabras, y que luego eso forma cerebralmente algo que yo tengo como una idea, ¿me entiendes? Todo es parte del mundo al que yo tengo acceso a través de los sentidos. Si yo no tuviese ningún sentido, si no pudiese escuchar, tocar, sentir, si no pudiese sentir mi propia piel, mi propio cuerpo internamente, y no pudiese oler ni nada, no tendría acceso a ningún tipo de conocimiento, no podría tener acceso a ningún tipo de idea, de razón. Entonces eso es el empirismo a grosso modo. Y luego Kant, de alguna manera u otra, trata de conciliar el racionalismo con el empirismo en un intento, digamos, épico casi de poder unificar las diferentes corrientes del pensamiento en una sola. Y Kant era más racionalista en un principio, pero luego lee a David Hume y se despierta, por decirlo así, de ese racionalismo y tiene una visión un poco más completa de la historia de las ideas y de la mente. Y lo que explica Kant, en buena medida, es que efectivamente accedemos al mundo a través de los sentidos, pero que hay ciertos moldes en la mente, es decir, que la mente es como una compilación de moldes donde esa realidad que nosotros sentimos con los oídos, con la mirada, con el tacto, entra en esos moldes y genera nuestra percepción y nuestra experiencia de vida. Entonces, para Kant hay dos mundos, por decirlo así. El mundo numénico, que es el mundo real, lo que hay, independientemente del humano. Si todos morimos ahora, ese mundo numénico sigue ahí, sea lo que sea. Y luego está el mundo de los fenómenos, el mundo fenomenal, o fenoménico, no estoy seguro. Está el mundo de los fenómenos, que es el mundo que nosotros experimentamos. En cuanto al mundo numénico, este mundo real, que también se le llama el mundo como es, Kant nos explica un poco que no es inteligible este mundo, es decir, que no podemos acceder a él en buena medida, que no sabemos qué es lo que hay porque no tenemos acceso a ese mundo como es realmente, digamos. ¿Por qué? Porque solamente tenemos acceso a aquello que nos permiten los sentidos. Y el match, por decirlo así, entre los sentidos y el mundo real no tendría por qué ser exacto, digamos, ¿no? Es como, por ejemplo, para las lombrices no existen los colores, no tienen ojos. Eso no significa que en el mundo real no hayan colores. Eso simplemente significa que las lombrices tienen
unos sentidos que no permiten que exista en ellos cosas como los colores o cosas como las formas visuales. Entonces, lo que termina siendo tu experiencia como ser humano o como lombriz siempre va a ser muy distinta de ese mundo numénico, de lo que realmente es, porque lo que termina siendo tu experiencia está sometido a la arbitrariedad de cómo funcionan tus sentidos, de qué es lo que tus sentidos pueden percibir, ¿ya? Entonces, el mundo fenomenal, el mundo de los fenómenos, es aquel que designa tu experiencia, digamos, ¿no? Es el mundo del que hablamos en buena medida, porque del otro no tiene sentido ni siquiera hablar, porque no tenemos ningún tipo de acceso ni racional ni empírico a él. Es simplemente el mundo como es, nada más. Luego está este mundo, ¿no? Que es donde está este material, donde estás tú, donde están nuestras ideas, donde están los conceptos, donde está lo que estamos haciendo ahorita. En este mundo de los fenómenos tenemos acceso a las cosas a través de nuestros sentidos, pero luego esas cosas entran a nuestra mente como si entrasen en un molde para luego determinar nuestra experiencia. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son dos cosas que según Kant están en la mente y que son estos moldes a los que ingresa nuestra experiencia sensorial? Esos dos moldes principales que hay en la mente vendrían a ser el tiempo y el espacio, ¿no? Entonces, según Kant, el tiempo y el espacio no pertenecen a algo que está fuera, ahí en el mundo, sino que son condiciones mentales a través de las cuales nosotros comprendemos e interpretamos la información que recibimos sensorialmente, ¿ya? Entonces esto es bastante revolucionario, digamos, ¿no? Porque hasta ese entonces el tiempo y el espacio se habían concebido simplemente a gran escala como algo que está fuera de ti, que no tiene nada que ver con tu mente. Es decir, se tenía la idea de que tú simplemente percibes el tiempo y el espacio, pero no que están en ti, no que tú los creas en buena medida. La idea kantiana es que sí, un poco más como que en tu mente están estos moldes, que son el tiempo y el espacio. Así son las mentes, por decirlo así, tienen esto. Y luego tú experimentas el mundo con los sentidos, con la mirada, con el oído, con el tacto. Y esas experiencias que estás teniendo ingresan a través de este molde y se forma una experiencia de vida. Podríamos imaginarnos, por ejemplo, brevemente, que no tuviésemos en la mente este molde del tiempo, por ejemplo. ¿Qué sucedería? Se podría igual tener una experiencia sensorial, ¿no? Podrías tocar, sentir. Pero imagínate por un momento que no tuvieses memoria en lo absoluto. Imagínate que tu memoria, que ni siquiera fuese un segundo de poder recordar lo que ha pasado hace un segundo, que no existiese la memoria. El mundo de afuera sería lo mismo, digamos, ¿no? O sea, esto no cambiaría, ni siquiera cambiaría lo que sientes cuando tocas esto, ¿me entiendes? Igual, si tocas algo caliente se sentiría caliente, de repente tus mismos reflejos corporales harían que hagas así, todo eso seguiría igual, pero tú, primero que todo, no sabrías quién eres, ni lo que eres, porque para tener cualquier tipo de conocimiento tienes que tener un mínimo de memoria, ¿no? Si no te acuerdas de absolutamente nada, y tampoco lo que has hecho hace un segundo, no puedes tener un concepto de lo que eres, de lo que significan las cosas, de las palabras. Simplemente estás en un estado de continuidad, digamos. En ese estado, donde no puede haber ningún tipo de memoria, pero sí está todo lo demás, las habilidades psicomotrices, los sentidos activados, etc. De algún modo u otro podríamos considerar que es una especie de estado sin tiempo. Pero claro, decimos no, pero el tiempo sigue pasando afuera de eso. Pero claro, la experiencia real es una especie de... La experiencia real de ese individuo es una especie de presente constante. No hay pasado y no hay futuro. Porque también al no poder recordar el pasado, tampoco puedes imaginar. La imaginación misma requiere un cierto grado de retención de memoria. Es decir, si yo me olvido de
la pieza de imaginación que viene acá, no puedo construir la siguiente. No me puedo imaginar siendo un rey porque ni siquiera me acuerdo de lo que es un rey o de lo que significa tener un reino. Entonces, sin esa memoria básica mínima, no hay ni imaginación, ni ideas sobre el futuro, ni ideas sobre el pasado, ni ideas de ningún tipo. No hay nada. ¿Qué es lo que hay? Simplemente sensaciones que no se guardan en ninguna parte, simplemente vienen, como puede venir, no sé, una estrella fugaz, digamos, y vienen y se van, vienen y se van. No podría haber, por ejemplo, por supuesto, tampoco emociones como la tristeza o la felicidad, porque todas esas son cosas que requieren una cierta continuidad, ¿ya? Entonces, esa experiencia, más o menos, sin memoria, en buena medida se podría decir que se parece mucho más a la realidad que nuestra experiencia con memoria. Porque en la realidad, el pasado y el futuro y las ideas tampoco existen como tal, digamos. O sea, no están en el mundo ahí afuera. Ahorita, ¿dónde está el pasado? Solamente está en ti, digamos, ¿no? O sea, no está en ninguna otra parte. ¿Me explico? Es complejo, ¿no? Porque nosotros decimos, no, pero eso ha sucedido efectivamente. Y efectivamente, para conversar coloquialmente podemos decir, mira, sí, esta cosa que pasó, efectivamente pasó y no vamos a decir que no, ¿no? Pero ¿dónde está? O sea, no está físicamente en ninguna parte. El único lugar donde reside es en tu memoria. Y en mi memoria si es que lo hemos vivido juntos. Entonces, si eliminas por completo la existencia de esa memoria, y si la eliminas en todos, por decirlo así, estás eliminando en buena medida lo que quedaba del pasado, ¿no? Como habíamos dicho también, el futuro también queda fuera del mapa. ¿Qué queda? El presente. Y en el presente no hay un paso del tiempo. El paso del tiempo ya es la generación de pasado y la posibilidad de futuro. Entonces, si lo único que hay, ya sea en la realidad o en una experiencia humana o animal, es presente puro, entonces realmente lo que nosotros comprendemos como tiempo, un poco como que empieza a temblar nuestro concepto de tiempo. Ya no podemos comprenderlo, no podemos saber exactamente de qué estamos hablando, ¿no? Realmente lo que nosotros comprendemos como tiempo, un poco como que empieza a no significar mucho sin la posibilidad de una memoria, ¿no? Entonces, por ahí que efectivamente tiene algo de sentido, y obviamente Kant hace muchas explicaciones y mejores que esta, pero por ahí que podemos tratar de encontrarle nosotros algo del sentido a la idea de que el tiempo no es una cosa que está pasando en la realidad de la manera en la que nosotros lo comprendemos. El tiempo es simplemente una categoría mental. Una categoría mental que, por decirlo así, viene con la mente. Cuando compras un juguete y viene ya con estos botones y viene con estos espacios y compras un molde y viene ya digamos, con la estructura del molde para poner la plastilina en ese molde y armar la figura, ¿no? Entonces el tiempo, al igual que el espacio, vendrían a ser categorías que ya están adentro de la mente y en las cuales entra la experiencia sensorial. Eso, de manera muy generalizada, es el intento de Kant de uniformizar, de armonizar más bien las dos corrientes principales del pensamiento que surgen con la filosofía moderna, que es el racionalismo, donde todo está un poco en la mente, y el empirismo, donde todo sucede simplemente en el mundo de los sentidos. Luego, más adelante, esta división que hace Kant entre lo numénico y el mundo de los fenómenos va a devenir también en una de las corrientes principales de la filosofía contemporánea, que es la fenomenología, que es una de las corrientes filosóficas que son posteriores, digamos, ¿no? Ya un par de siglos después. Entonces, esa es una de las muchísimas influencias que va a tener Kant. Hay un término que se usa para Kant que se llama el giro copernicano. ¿Qué es lo que nos muestra Copérnico tiempo atrás, antes de Kant? Es que
la Tierra no está al centro del universo, ¿no? Sino que el Sol está al centro, por lo menos, de esta constelación, digamos, de esta galaxia, ¿no? O sea, nos damos cuenta que no es que todo gire alrededor de nosotros como criaturas creadas por un Dios en el centro del universo, sino que en realidad nosotros giramos alrededor de otra cosa. De por sí eso, los significados filosóficos de eso son bastante profundos, porque te saca del centro de la existencia, ¿no? Entonces, cuando te sacan físicamente del centro de la existencia, te sacan también metafísicamente del centro de la existencia, ¿no? Ya tiene consecuencias a nivel de cómo concibes tú tu propia importancia como especie. ¿Ya? Entonces hay el giro copernicano original, el de Copérnico, tiene la implicancia de empezar a restarle un poco de importancia a la humanidad y a todos nuestros dioses, por consecuencia también, y a nuestro Dios cristiano en particular, ¿no? De pronto ya no es que Dios creó un universo y puso al ser humano adentro y construyó toda una serie de cosas para él ahí adentro, sino que es de pronto que tú estás orbitando un montón de entidades no vivas, y tú eres una pequeña parte en algo mucho más complejo, y eres mucho más efímero por consecuencia. Empieza a poner incluso en riesgo esta idea de un paraíso donde uno va a volver, porque todo gira alrededor de la vida de uno, y etc. Todo eso se tiembla en buena medida. Y hay otro giro copernicano, que es el que hace Kant tiempo después, siglos después, que es el giro donde es un giro opuesto casi, de algún modo u otro. Porque pasamos de pensar que el ser humano está en la realidad y la percibe, a comprender de algún modo u otro que el ser humano es partícipe de esa realidad y creador también en buena medida, por lo menos de su realidad fenomenológica, que es el mundo que él experimenta. En cuanto al mundo de afuera, digamos, no tenemos ninguna injerencia, ningún acceso, nada. Pero en cuanto al mundo del que hablamos, que es este donde están todas estas cosas y todas estas ideas, no somos simplemente testigos que están afuera de este mundo y lo orbitamos, por decirlo así, sino que somos un poquito más como el eje, ¿no? Entonces, no somos como el Sol que gira alrededor de la Tierra, sino que somos el Sol que está al centro del universo y alrededor del cual giran todas las demás cosas. Entonces, lo que pasa con Kant es un giro copernicano a nivel psicológico, digamos, en buena medida, a nivel del individuo. El individuo readquiere una cierta importancia, casi como creador de su propio universo, en buena medida. Esto es bien importante porque va a definir en buena medida la percepción que tenemos de nosotros mismos por siglos, ¿no? Que es un poco la idea de que el mundo exterior no está dado simplemente, sino que nosotros lo hacemos en buena medida, no solamente a nivel político, sino a nivel práctico, físico, real. O sea, somos los que determinan lo que el tiempo es, ¿no? A través de estos moldes mentales que te estaba contando. Entonces, tenemos mucho más participación de la que originalmente se pensaba. Somos el centro del mundo, en buena medida. Cada uno es el centro de su propio mundo. Y su creador también, hasta cierto punto. Ahora, claro, no puedes actuar fuera de estos moldes que están establecidos por tu mente y por el mundo sensorial. Pero en base a estas dos herramientas, al mundo sensorial y a estos moldes que tienes en la mente, como el tiempo y el espacio, tú en buena medida eres el que designa qué es el mundo para ti. Entonces el mundo pasa, se podría decir, un poco de riesgo, que pasa un poco de ser muy objetivo a ser ligeramente más subjetivo. Incluso se pueden percibir, si uno quiere hacer la conjetura también, algunas consecuencias de esa revolución ahora mismo en ciertas ideas políticas sobre cómo
yo puedo identificarme como lo que yo quiera. Porque de pronto, de pronto desde hace algunos siglos que nace la posibilidad de que el mundo sea un poco lo que yo digo, ¿no? Ahora, esto es una exacerbación y una malinterpretación absurda de esta idea de que tienes categorías mentales y participas en tu propia experiencia del mundo. Pero en todo caso se puede rastrear hasta cierto punto estas ideas de claro, yo pienso que soy esto, entonces soy esto. En términos de género y esas cosas se podría rastrear un poco hasta cierto punto a este giro copernicano donde el mundo pasa a ser en buena medida creación del hombre. El mundo que vives, no el mundo numénico. Antes, pues hace 500 años a nadie se le hubiera pasado por la cabeza decir yo soy esta otra cosa, entonces lo soy. Claro. ¿No? A nadie se le hubiera ocurrido decir, no sé, yo me siento como el rey de Francia, entonces soy el rey de Francia. En cambio hoy día, como que de pronto sí, la gente dice yo me siento como un gato, entonces soy un gato. Eso era algo que sigue siendo inconcebible, en verdad, hasta ahorita, pero digamos que hace 500 años ni siquiera se hubiera postulado como un problema. Entonces se pueden rastrear a lo largo de los siglos que siguen a Kant muchas consecuencias políticas, tanto positivas como negativas, o como quieras interpretarlo, de sus ideas. Se pueden rastrear en todas las ideas que van continuando a lo largo de la historia en Occidente. Ese giro copernicano es bien importante, ¿no? Entonces eso, por un lado, este libro que se llama Crítica de la razón pura es su libro más importante y hace ahí una especie de análisis total casi de qué es la metafísica, de cuáles son las normas para establecer el conocimiento, de cómo podemos afirmar que tengamos conocimiento, un poco como que sienta las bases para poder hablar filosóficamente, ¿no? Y la filosofía que viene después sigue esas bases, siguen estas normas para saber si realmente se está simplemente opinando sobre cualquier cosa o si se está realmente llegando a algo que podemos llamar conocimiento. Y Kant da inicio y pertenece también a una corriente que se llama idealismo alemán, a la que pertenecen otros filósofos bien importantes como Hegel, Fichte, Schelling, entre otros. Y la cual también está unida con lo que se llama el romanticismo. ¿Ya? El romanticismo a lo que pertenecen, que es de un corte más artístico que filosófico, a la que pertenecen escritores como por ejemplo Goethe, que escribió Fausto, otros escritores como Friedrich Schiller y otros escritores principalmente alemanes, franceses, que han tenido muchísima importancia para el mundo del arte y esas cosas, ¿no? Entonces, de Kant nace un poco el idealismo alemán. O sea, él es parte de... Son términos más o menos flexibles a veces, ¿no? A veces incluyen más... Algún filósofo a veces lo incluyen menos, ¿no? Dependiendo de cómo lo definas, de qué periodos de tiempo lo definas. Pero el punto es que en este periodo de tiempo de Kant, que es aproximadamente alrededor de la Revolución Francesa y tal, está el idealismo alemán. Entonces, el idealismo alemán, uno de sus pensadores principales es Hegel. Y Hegel lo que postula es que, Hegel es un filósofo conocido por ser particularmente complejo, entonces cualquier cosa que digamos sobre él pues, puede tender a ser polémica y a no ser excesivamente precisa, porque es muy difícil ser preciso con él. Como cualquiera de estas cosas en realidad hay una dificultad en la precisión, ¿no? Hay que hablar con mucho cuidado, pero bueno, ahora estamos hablando un poco más coloquialmente, ¿no? Pero Hegel en buena medida lo que postula es que toda la historia de la humanidad, la historia de la existencia, es teleológica. Quiere decir, telos, lo que significa en griego, es como una especie de fin, de propósito, ¿ya? De objetivo. Por ejemplo, para Aristóteles, que era un pensador teleológico en buena medida, el telos de una flor es florecer y llegar a su máxima expresión, ¿ya? El telos del hombre es la felicidad, comprendida en su sentido más
complejo, ¿no? La eudaimonia, una felicidad realmente completa, no el placer, sino la felicidad realmente en su sentido más profundo, ¿no? Que para Aristóteles se alcanzaba a través de la virtud y otros factores. Hegel también es un pensador teleológico, a nivel histórico. Lo que Hegel postula, que es bastante revolucionario en realidad, es que toda la historia de la existencia y la historia de la humanidad tienen un telos. Es decir, que no es que simplemente la humanidad nace y hace cosas y luego muere y se acabó, sino que hay una razón como consciente que dirige toda la historia de la humanidad. Y no es esta concepción un poco simple o ingenua de bueno, todo es voluntad de Dios y Dios pone su voluntad en todos. Es como que él trata de explicar realmente toda la historia, por qué sucede toda la historia y cuál es el objetivo final de todos esos sucesos históricos y pensamientos e ideas y todas esas cosas. Y su postulado es que hay algo sumamente complejo de definir que se llama el espíritu, en alemán el Geist, que podríamos decir que es la mente o el espíritu o la conciencia pura. Hay algo que es el espíritu, el Geist, que no es una cosa individual, no es el espíritu de Manuel, es el espíritu absoluto, que es uno, y que despliega toda la corriente histórica, o sea, despliega todos los sucesos históricos con el objetivo de llegar a la conciencia de sí mismo, que es también la libertad. Hegel es un filósofo muy difícil y muy hermoso también, para algunas personas muy equivocado también. Kierkegaard, por ejemplo, o Carl Jung, o sea, han postulado que realmente esta idea de la historia como algo, como una especie de progresión que dirige hacia una cierta libertad es hasta es una locura en buena medida, ¿no? Pero es muy hermoso cómo lo construye él, cómo lo postula, cómo va y tiene un libro que se llama Filosofía de la Historia. Su libro más importante se llama Fenomenología del Espíritu, que conecta con lo que te dije de que Kant habla del mundo de los fenómenos y cómo eso genera toda una rama de pensamiento que se llama fenomenología, etc. Su libro más importante de Hegel se llama Fenomenología del Espíritu, pero tiene este otro libro donde queda bastante claro también que se llama Filosofía de la Historia, donde explica desde los orígenes de la historia, o sea, de la historia humana, la historia en el sentido ya de civilización, explica partiendo desde, ¿sabes?, Mesopotamia y Babilonia y China antigua, incluso habla de los incas aquí en Latinoamérica, o sea, explica desde todas las civilizaciones antiguas, que bueno, los incas no eran tan antiguos, pero va desde todas estas civilizaciones antiguas y va avanzando a lo largo de ¿sabes?, la Grecia y el cristianismo y el budismo y Europa, el nacimiento de Europa, y te va explicando cómo todo esto es parte de el proceso del espíritu en llegar a la conciencia de sí mismo. ¿Qué cosa significa que el espíritu llegue a la conciencia de sí mismo? Es decir, que alcance esta meta suprema. Es bien difícil de definirlo, digamos, ¿no? O sea, él lo hace, pero justamente es bien difícil, son bien difíciles las definiciones que da, pero en buena medida, casi con la certeza de que voy a decir algunas tonterías, se podría decir que la idea de que el espíritu llegue a su máxima expresión, de que llegue a la conciencia de sí mismo, es cuando el espíritu se reconoce a sí mismo como el objetivo y el creador de toda esta historia, por así decirlo. Más o menos como si te dieses cuenta que eres el autor de un libro, en buena medida, que pensabas que eras un personaje, pero en realidad eres
el autor. Y de pronto darte cuenta que eres el autor, que sigues siendo el personaje, pero que también eres el autor del libro, es de algún modo u otro que el espíritu llegue a tener la conciencia de sí mismo. Y todo cambia, ¿no? Con una percepción tal. Según Hegel, todo esto es polémico, obviamente, según Hegel, de algún modo u otro, él cumplía este rol también. O sea, su rol en la historia era que poner en palabras, en buena medida, ese darse cuenta del espíritu. Como que, un poco como que con él se llegaba a un clímax de la historia, en buena medida. Como yo soy aquello o aquel filósofo a través del cual el espíritu afirma verbal y lógicamente su conciencia de sí mismo. Ahora, es mucho más complejo porque todo el mundo te va a decir, no, pero no es una progresión lineal, no es que la historia va avanzando hasta que el espíritu se concreta, sino que es una cosa más como círculos o como líneas diagonales que van por todos lados. Y efectivamente, ¿no? Pero para explicarlo en un principio, te lo explico así un poco como una línea diagonal, pero no es tanto así. En realidad son como miles de líneas que se intersecan y obviamente Cristo también, a pesar de que era de 1700 años antes de Hegel, Cristo también era conciencia absoluta, digamos, también era espíritu consciente de sí, lógicamente, ¿no? Entonces no es necesariamente que va avanzando hasta que llega a Hegel, y Hegel ya se da cuenta de que él es el espíritu absoluto y lo consigue poner en palabras. O sea, hay algo de eso, pero también hay algo en la historia mucho más multidireccional. Ya, una metáfora que he escuchado alguna vez que me parece decente son estas pinturas estos grabados de Escher, que es un pintor, no me acuerdo ahorita de dónde, pero de orígenes alemanes, ¿no? O germanos, después Austria, de Alemania, no sé dónde será Escher, que pinta estas, tal vez las has visto en algún lugar, son como miles de escaleras que están todas así, y una así, y otra así, escaleras y puertitas en todos lados, y no sabes si esta escalera va para abajo o para arriba, y no sabes si el techo es este, o este de acá, o este, y es todo un caos. Claro. Una vez me explicaron un poco la historia del espíritu que gana conciencia de sí mismo es un poco más como esas imágenes, más enigmático, más multidireccional, ¿no? No es... Comienza en Mesopotamia, en la historia del espíritu ganando conciencia de sí mismo, y eventualmente llega a Hegel en el 1800 y ya se acaba la historia. Un poco es así. No es para nada así, de hecho, pero se puede comprender un poco así de repente en su sentido más básico. Hay una cierta progresión, pero compleja y multidireccional. Y el punto final es la realización del espíritu de que él es conciencia absoluta, y de que él es el objetivo, y de que él es la meta, y de que él es el todo, en buena medida. Uf, qué complejo es. O sea, como yo siento también hasta cierto punto que se las maneja como para no decir las cosas. O sea, como que se las ingenia para no decir también es Dios. Claro. O es todo. O sea, no puedo decir eso, estaría mal, obviamente, si voy a una clase de filosofía y digo, no, el espíritu absoluto simplemente es Dios. No, pero es que no es exactamente, porque no es así o asá. Ya, ok, bueno, el espíritu absoluto es todo. No, pero tampoco es exactamente todo, porque no es esto. Bueno, ok, el espíritu absoluto es simplemente, no sé, la conciencia. Sí, pero ¿la conciencia de quién? O sea, como que yo siento también que hasta cierto punto, para mantener la complejidad de lo que él quiere explicar como el espíritu absoluto, se las ingenia también para no reducirlo a alguna definición demasiado simplista como, no sé, Dios o todo o existencia. Entonces no termina de ser ninguna de esas cosas realmente. Es el espíritu absoluto, el Geist, para identificarlo, ¿no? En alemán. Eso, que es como... Y Geist significa, al igual que en francés, el esprit, espíritu, significa espíritu, pero significa mente también. Es decir, es algo que es consciente y piensa, razona, tiene conciencia. Lo de razona no estoy seguro, pero en todo caso tiene conciencia. Ya si es que sabe que 2 más 2 es 4, no lo sé, pero el punto es que
consciente. O sea, tiene una experiencia. Entonces, yo hablaba antes de cómo no se puede decir necesariamente que la historia de las ideas sea una especie de sucesión progresiva, evolutiva, pero digamos que una visión más hegeliana, teleológica e incluso aristotélica del asunto, sí podría plantear que hasta cierto punto hay una cierta evolución multidireccional en todo caso. Eso. Hegel, de los idealistas alemanes, es el más importante. Después de Kant, que hasta cierto punto estaba fuera, y antes un poco. Luego otra corriente fundamental de la época, que es un poco previa al idealismo alemán, es la Ilustración, que son todos estos pensadores como Voltaire, Diderot, Condorcet, son los creadores de la enciclopedia, ¿no? Son los padres de la Revolución Francesa, son los padres de las ideas de democracia, de libertad, etc. De igualdad, todas esas cosas. Rousseau también. Y están también ligados, ¿no? O sea, Kant, por ejemplo, leía a algunos de los filósofos de la Ilustración, como Rousseau, estaba de acuerdo en muchas cosas con él, pero no en todas, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, hay en Kant y en los idealistas alemanes muchísimo más confianza en la razón, en el raciocinio, mientras que en Rousseau había más bien una desconfianza también con la razón que podía ser usada para someter al hombre. Pero el asunto es que, digamos que en la Ilustración, tanto como en Kant y en el idealismo alemán, por eso Rousseau es un poco un caso aparte, pero tanto en la Ilustración como en Kant y en el idealismo alemán, la razón empieza a ganar un rol muy protagónico, por lo mismo que te explicaba el giro copernicano este. Y también en Hegel, todo lo que te he explicado, también se nota que, digamos, que la razón o la conciencia es una cosa que gana sumo protagonismo. Entonces, tanto en la Ilustración como en el idealismo alemán, que también se conoce como la filosofía trascendental, hay un protagonismo adquirido de la razón. Una de las consecuencias de esto es que también hay un incremento de lo que se concibe como los derechos del ser humano. Porque en verdad la vida de un individuo X, cualquiera, en verdad sí antes como que importaba un poco menos. O sea, si bien no se puede hablar directamente de progresos evolutivos, de ideas y tal, yo sí me da la sensación de que efectivamente si ibas 400 años atrás, antes de que vengan todos estos filósofos, realmente ibas por la calle y no sé, alguien moría porque sucedía algo y era un poco más como que, en fin, eso es una conjetura súper grande de cómo era la vida en ese entonces, pero realmente da la impresión de que efectivamente la vida del individuo en particular X, que no es ni el rey, ni el aristócrata, ni tu primo, sino que es simplemente un hombre o una mujer, da la sensación de que realmente tiene un valor mayor hoy en día, o por lo menos aparenta tenerlo, del valor que tenía hace 300 años. Y una buena razón de esto son estos filósofos. Porque claro, cuando la razón es tan importante, cuando la razón es el centro del universo, cuando el espíritu es el protagonista de toda esta historia, por así decirlo, y eso está en ti, significa que hay en todos los seres humanos una dignidad suprema e inalienable, ¿no? Eso no es tanto así en los pensadores que venían previo a eso. Había un pensamiento un poco más pragmático antes, en donde a veces si la sociedad tenía que sacrificar unos cuantos individuos por el bien de la sociedad, pues ya está, ¿no? Y así era. ¿Qué necesita hacer la sociedad? Sacrificar tanto, ok, sacrifica tanto. Hoy día sigue siendo así en buena medida, pero hay como un aura de mayor importancia cuando se hace sacrificios de una conciencia humana, ¿no? Por más de que sea alguien no importante, en teoría. Entonces Kant habla de esto, por ejemplo, de considerar a cada ser humano como an end in themselves, es en inglés, ¿no? como un fin en sí mismo. Por la mayor parte del tiempo hemos considerado a los otros, especialmente cuando no los amamos, como simples medios para otro fin. Entonces yo te veo a ti
y te veo como un medio para conseguir dinero o influencias, o no sé, o veo a alguien que me atrae y lo veo como un medio para conseguir placer, o veo a alguien que puede trabajar para mí y lo veo como un medio para incrementar mi capital, cosas así. Ya, eso es algo que Kant propone que no debería ser nunca así, que siempre deberías ver a otra persona, reconocer en ella un fin en sí mismo, que su propia conciencia, su estado de humanidad y de conciencia humana ya lo convierte en algo valioso de por sí, que no puede ser valioso en función de otra cosa, sino valioso en sí mismo. ¿Ya? Sin este tipo de pensamientos, que provienen un poco de la ilustración y pasan hasta la filosofía trascendental y tal, difícilmente hubieran surgido cosas como, por ejemplo, la Declaración de los Derechos Humanos. Sin este tipo de pensamientos, no el de Kant en particular, pero todo lo que lleva detrás, como la Ilustración, Voltaire, Rousseau y todos ellos, difícilmente hubiera pasado algo como la Revolución Francesa también, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es la Revolución Francesa? La Revolución Francesa es la mezcla de estos dos ingredientes, en buena medida. Un pueblo que odia a sus gobernantes, que es algo que en realidad, esa parte del ingrediente ha pasado toda la vida, ¿no? Especialmente cuando un gobierno hace las cosas mal. Pero sumado a eso hay estas nuevas ideas, que no habían antes, ¿no? Que no habían durante toda la época medieval. Que no es tan oscurantista ni nada, pero que de todas maneras estas ideas en particular no estaban disponibles. Entonces es este pueblo que odia a sus gobernantes, pero que además tiene estas nuevas ideas, que de algún modo también incrementan el odio que le tienen a sus gobernantes, porque si yo soy igual que tú, ¿por qué tú tienes que vivir excelente y tus hijos y los hijos de tus hijos y yo tengo que vivir pésimamente mal y mis hijos y los hijos de mis hijos? O sea, realmente si tú y yo compartimos la misma dignidad, porque somos, porque nuestra dignidad humana no depende de nuestro estatus, sino simplemente del hecho de ser humanos, ¿por qué tienes tú que dominarme a mí? ¿Por qué tienes tú que tener los recursos mientras yo tengo nada? Entonces, esta serie de ideas son lo que causan la Revolución Francesa. Y que tiene este lema, ¿no? Que es igualdad, fraternidad y libertad. Libertad, igualdad y fraternidad. Liberté, igualité, fraternité. Entonces, esta idea, ¿no? De la igualdad entre un rey, entre la dignidad de un rey o un noble y la dignidad de un panadero, era una cosa muy extraña hace mucho tiempo. O sea, hoy en día lo concebimos como algo lógico, pero no era lógico antes. Las jerarquías estaban mucho más marcadas y todo el mundo las concebía como lo lógico. Ahora no, ¿no? Ahora si va, no sé, el jeque de no sé dónde, que es la de las personas más millonarias del mundo, va a la panadería y trata mal al panadero y le dice, dame el pan, y le tira un pan y qué sé yo. Todos decimos, oye, pero está mal eso, no puedes, estás faltando el respeto, no estás respetando la dignidad de esa persona, cuando en realidad hace mucho tiempo la dignidad de un rey era tan superior a la dignidad de un panadero que en realidad esto no tenía ninguna importancia. Por último le podrías decir al rey, oye, te conviene tratar bien a tu gente, pero por razones prácticas, no porque tengan una dignidad igual a la tuya, sino simplemente para que tu pueblo esté contento, qué sé yo, ¿no? Por conveniencia. Pero no porque la dignidad del panadero sea igual a la dignidad del rey. Eso es un concepto pues más nuevo, efectivamente. Entonces, claro, si el panadero es igual al rey, pues se genera una revolución, inevitablemente. Especialmente si el panadero está viviendo mal. Difícilmente la democracia sería el sistema imperante hoy en día si no hubieran surgido toda esa serie de ideas, ¿no? Porque la democracia básicamente es la idea de que tiene que ser decisión de todos, qué es lo que pasa. De que el gobernante tiene que ser todos. Solamente que, claro, las sociedades son tan grandes que se genera lo que es la democracia representativa. Que es que ya, bueno, alguien elige, pero porque votamos por él. Entonces todos estamos gobernando, ¿no? Rousseau, por ejemplo, defendía más la democracia directa que la representativa. Pero claro, efectivamente, si tienes una sociedad lo suficientemente grande, ya no puedes tener democracia directa, porque no podemos juntarnos 30 millones de peruanos para decidir
si se tiene que construir un oleoducto en tal departamento o no. Lo tiene que decir alguien designado ya por quien hemos votado, alguien tiene que tomar esas decisiones. Entonces, la democracia directa funciona solamente en comunidades muy pequeñas. Pero bueno, todas estas formas de gobierno nacen en buena medida, y estos derechos humanos y todo eso nace en buena medida de las ideas que empiezan a surgir desde Descartes y un poco después en el siglo XVII, XVIII, en los filósofos de la Ilustración y durante la Revolución Francesa y luego en el idealismo alemán también, ¿no? Y ahí llegamos al siglo XIX, ¿no? A los 1800 y pico. Y ahí ya van a pasar otras cosas, ¿no? Importantes, van a haber filósofos sumamente determinantes para la historia también, como Nietzsche, por ejemplo, o Schopenhauer, y muchos otros, obviamente. Pero digamos que un quiebre sumamente importante, ¿no? Son estos: Descartes, Kant, Hume, Rousseau, Voltaire, la Ilustración, el idealismo alemán, sientan en buena medida los cimientos de lo que viene a ser tanto la filosofía de los próximos siglos como nuestra política, y por lo tanto también nuestra organización social y realmente nuestra experiencia de vida, ¿no? Es decir, nuestros países y nuestras sociedades realmente serían muy distintos si no fuera por estos pensamientos. Es muy posible que todavía viviéramos en monarquías, por ejemplo, monarquías totalitarias. Algunos países viven en monarquías totalitarias, ¿no? O sea, la Ilustración, cuando estaba sucediendo la Ilustración en Arabia, por ejemplo, en el lugar donde yo viví, en los Emiratos Árabes, eran principalmente vendedores de perlas, pescadores de perlas, comerciantes, beduinos en el desierto. No llegaron esas ideas ahí en ese momento, ni mucho después. Entonces, en un país como los Emiratos Árabes, que es una monarquía totalitaria, pero que bueno, ahora tiene algunas elecciones, imagino yo que hasta cierto punto simbólicas, tiene un parlamento y tal, pero es una monarquía finalmente, donde hay un tipo que toma las decisiones, y que es hereditaria, o sea, su hijo va a ser luego el que toma las decisiones. Un país así era lo normal antes, y ya no es lo normal ahora es un poco la excepción a la regla, porque estas ideas ganaron tal tracción, entre otras razones, ¿no? Obviamente hay miles de razones, pero una de las grandes razones es porque estas ideas ganaron tal momentum, digamos, tal crescendo, que realmente llegaron a definir la formación social y política de una buena parte de los países del mundo. Y los lugares que estaban un poco en otras circunstancias o muy lejanos o en otras regiones y donde eso simplemente no llegó, pues muchos de ellos son, ¿no?, monarquías. Una de las cosas que empieza a pasar, que claro, no lo he mencionado, está bueno, de repente que no lo había mencionado porque lo menciono ahora y cerramos con eso, es que en buena medida lo que empieza a pasar con todos estos giros, que no son solo filosóficos, ojo, o sea, en un principio son científicos. O sea, en un principio estamos hablando de Copérnico, estamos hablando de Isaac Newton, ¿no? Son científicos que descubren cosas que hacen que cambien por completo nuestra percepción de las cosas, nuestra percepción del mundo. Y luego los filósofos también teorizan sobre eso y tal. Pero a ver, o sea, en un tiempo la filosofía y la ciencia no estaban tan desligadas como están ahorita. Entonces, todos estos cambios no son en aislamiento, como decía antes, ¿no? Pero bien, ya, ok, ¿qué es lo que pasa, ¿no? Hay una revolución científica, hay una revolución industrial, hay un giro copernicano en la filosofía, hay una ganada importancia del hombre en su valor y su dignidad per se, digamos, y no en función de nada más que simplemente ser un humano, ¿no? El individuo gana protagonismo. ¿Y qué pierde protagonismo, justamente? Creo que sí hay algo que podemos decir que si rastreamos todos estos procesos históricos, científicos, filosóficos, matemáticos, todo, sí podemos decir que hay una cosa en común que va perdiendo piso, aunque eso también pueda ser polémico seguramente, pero aquello que va perdiendo piso en buena medida es Dios. Y todos estos procesos históricos son los que pueden permitir a alguien como Nietzsche
100 años después de Kant y Hegel y ellos, decir algo como esta famosa frase de Dios ha muerto, ¿ya? Que él ya lo dice en 1880, por ahí. Todo lo anterior que te he contado es 1700 y pico, 1800 y pocos, ¿ya? Entonces, ahí sí hay como un factor común que creo que podemos identificar, que es en buena medida el crepúsculo, el atardecer de Dios, de una religión y por tanto de una cultura, porque como sabemos una religión ha solido ser por la mayor parte del tiempo la columna vertebral de una cultura, ¿no? Entonces al Dios empezar a tener cada vez menos importancia para las sociedades, pues efectivamente también la misma cultura se va lentamente disolviendo, pero esto es un proceso que puede demorar siglos, ¿no? Entonces, hay un libro de Nietzsche que se llama El crepúsculo de los ídolos, que es un poco esta idea de que los ídolos que teníamos, primero Dios o también después incluso la ciencia, la razón, el ser humano, su dignidad, todo esto, ya todas estas cosas empiezan a disolverse, empiezan a llegar a su crepúsculo. Hoy en día se podría decir también que de repente no solamente Dios ha muerto, sino que todos los valores, todos los principios en buena medida se han llegado a disolver hasta cierto punto. Una de las cosas más importantes que hace Nietzsche es tratar de ver cómo lo reemplazamos, o sea, de ver cómo todos estos valores que teníamos pueden ser reemplazados por algo que nos dé algo de dirección. Y él propone toda una serie de proyectos, digamos, bueno, de ideas revolucionarias para reemplazar a Dios en buena medida, y es muy profundo. Pero el asunto es que, ¿no?, partiendo de todas estas ideas que te he contado, revoluciones y cambios y modificaciones de paradigmas, efectivamente el rol del individuo y del humano va un poco como que opacando el rol de Dios, de un plan supremo, de la fe. La fe, por ejemplo, empieza a perder piso por la razón. O sea, si la razón de pronto es mucho más importante que lo que era antes, entonces obviamente la fe va a tener menos fuerza en esa sociedad. Porque la fe no es razonable por principio. No puedes tratar de justificar tu fe de manera razonable. O sea, si puedes tratar de explicar más o menos razonablemente por qué Dios existe, pero al fin y al cabo es un acto de fe, ¿no? Porque la razón nunca es irrefutable y Dios tiene que serlo, digamos. Entonces va perdiendo piso la fe, va perdiendo piso Dios, y lentamente se van sentando los cimientos, no solamente para lo que te decía antes de, no sé, una sociedad donde impera la democracia, o una sociedad donde impera el respeto de los derechos humanos, o se busca por lo menos. No solo eso, sino que también da pie, todos estos movimientos, a una sociedad sin norte, también. Creo que eso es algo que se puede percibir hasta cierto punto en general hoy en día, que es la idea de que no se sabe muy bien para qué se vive, para qué se está acá, y por lo tanto no sabemos muy bien qué hacer también. Es por eso que pueden hacer luego una corriente filosófica como el existencialismo, que es un poco la idea de tú creas tu propio significado en la tierra, etc. Pero el punto es que el existencialismo no va a reemplazar la figura de Dios, o sea, no tiene esa potencia, digamos. Es simplemente una corriente filosófica más de las muchas que hay. Entonces, hay una ausencia que en su pasado fue llenada solo por algo tan grande como Dios. Es una ausencia bien difícil de llenar. El arte hace sus intentos, la ciencia también, el ser humano solo también, la espiritualidad hoy en día, desde la más sensata hasta la más vacua. Pero sigue habiendo una ausencia, que creo yo también que es producto de tanto descubrir y de tanto pensar, ¿no? Creo que con eso podemos cerrar. Tengo muchas preguntas, pero las voy a dejar para la siguiente conversación. Ajá. Así que te agradezco mucho de nuevo, como siempre que nos vemos, por abrirnos tu espacio, por darnos café frío
y por resistir este calor. Así que gracias Contento. por nutrirnos siempre. A ti. Un placer.